buenas. Bueno, aquí estamos un viernes más en Café Conciencia. Ahí empezamos. La última transmisión del 2023. Volveremos después de Reyes, ¿vale? Nos damos estas vacaciones y con un poco de suerte soy bueno y los Reyes me traen unas actualizaciones tecnológicas para poder hacer esto más decente. En fin, bueno, os quería comentar varias cosas hoy, ya que es el último del año y siendo las fechas en las que estamos y habiendo pasado lo que ha pasado, pues es imposible no comentar algo de la realidad climática, ¿no? Que es lo que inició estas sesiones de Café Conciencia. Fijaos, acaba de terminar la COP28 y estaréis viendo noticias en telediarios, en todos los lados, como que, bueno, pues se ha alcanzado al fin, ha sido menos malo de lo que creíamos, se ha alcanzado el acuerdo, es el principio del fin de la era de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, habrá opiniones más. La verdad es que el acuerdo de la COP, pues como se preveía, tampoco va a dejar satisfecho a nadie, ¿no? Bien, es cierto que se ha decidido, por lo menos parece claro que el camino que marcan es este, el de acabar con los combustibles fósiles, aunque el plazo es demasiado largo para la urgencia del momento, ¿no? Eso es así. Yo la verdad es que mi análisis no es precisamente muy optimista, ¿no? Para mí la COP28 es como si fuésemos todos en un barco al que le va entrando agua y que, bueno, pues cuando tenemos el agua por las suelas, pues alguien dice, oye, mira, ¿es normal que haya agua? Pues sí, la gente dice, sí, sí, es normal, en todos los barcos se filtra algo de agua siempre, ¿no? De hecho, todos los barcos tienen bombas de achique, es normal que algo de agua haya. Con el tiempo vamos viendo que el agua nos llega a los tobillos y, bueno, pues empezamos a plantearnos si esto es así, si será. Y entonces hay alguien que coge y dice, ¿y no será que está entrando agua porque hay taladros, hay gente que está taladrando en las tablas de la bodega del barco y el agua está entrando por esos taladros? No, hombre, no, ¿cómo va a ser eso? No, eso es, no, hombre, no. Además los taladros, la industria de los taladros es la que nos da de vivir a este barco, es nuestro principal motor económico, ¿no? Y en fin, cuando nos llega el agua a la cintura, la situación se hace insostenible y decidimos hacer una reunión en el barco. Vamos a reunirnos y vamos a decidir qué podemos hacer para acabar con este problema del agua que está entrando en el barco. Y mirad por dónde, pues decidimos que va a presidir la reunión el director de la principal compañía fabricante de taladros y vendedores de taladros, ¿no? Y eso es lo que ha sido la COP. Y entonces al final, pues sí, al final hemos cogido y hemos dicho, vale, hay que acabar con los taladros, hay que acabar de taladrar. Y entonces nos comprometemos a que en un plazo de unos cuantos años vayamos reduciendo progresivamente el nivel de taladro en el barco. Esa es la realidad, eso es como yo lo veo, no veo otra cuestión, ¿no? En fin, os voy a dar un dato una noticia que creo que ha pasado bastante desapercibida. Y es que en esta COP28 se ha batido, entre otras cosas, el récord de lobistas en la COP. Lobistas que, por supuesto, defienden intereses particulares y no el bien global, ¿no? Y ahí el principal problema. Con respecto a esto, mirad, os voy a enseñar una noticia que ha salido en Climática, una revista que os recomiendo, por cierto. Mirad qué curioso. Inditex usa las acreditaciones de la Universidad de Santiago para acudir a la COP28. Impresionante, ¿eh? Inditex en la COP28, utilizando las acreditaciones de una universidad pública, la Universidad Pública de Santiago de Compostela. La cuestión es que Inditex y la Universidad de Santiago tienen mucha colaboración, ¿no? Esta es la cara B de la colaboración público-privada, ¿no? Que entonces tenían unas invitaciones, unas acreditaciones para la COP en la Universidad de Santiago, que dicen los de Inditex que han ido, que como la universidad no las iba a utilizar, pues que les pidieron que se las cediesen a ellos. Esa es la realidad. La cuestión es que es curioso, porque esta misma semana en la COP28 precisamente hablaban de un estudio sobre puntos de inflexión del sistema climático mundial, en las que eran coautores dos investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela, y sin embargo ellos no han ido a la COP, y a quien ha ido han sido unos representantes de Inditex, el emporio que hace a Amancio Ortega estar en
en el ranking de Forbes donde está, ¿no? En fin, ¿qué puede salir más de todo esto? Pues ahí está. Que cada uno piense lo que quiera, y yo es un datito más que pongo, ¿no? ¿Por qué no se habla de esto? ¿No es un escándalo que vaya Inditex supliendo además unas invitaciones que eran para un organismo público, por una entidad pública, una entidad educativa? Esta es la colaboración público-privada interesante, ¿no? Esta es la contraprestación. ¿Para qué han ido allí los de Inditex? ¿Qué intereses defendían los de Inditex cuando han ido a la COP28? ¿Los intereses de todos o los intereses de Amancio y sus colegas? En fin, eso es, porque al mismo tiempo, fijaos, mientras se acaba de clausurar la COP, mientras nos vienen noticias halagüeñas, pues tenemos esta otra noticia que vamos a poner. Esta otra noticia, mirad. No, yo lo que quiero es abrir esto. Esta otra noticia, mirad, las emisiones de CO2 alcanzarán un nuevo récord en 2023. Bueno, pues nada, estupendo, ¿no? Batimos el récord, 40.900 millones de toneladas que se han emitido. Emitimos más, o sea, llegamos a la COP diciendo que tenemos que acabar con ello, pero al mismo tiempo este año hemos batido todos los récords. ¿Qué es lo que ocurrirá? ¿Qué es lo que ocurrirá en la COP, ¿no? A partir de este momento? ¿Realmente cambiarán? ¿Realmente leerán el mensaje de que hay que acabar, de que es el fin, el principio del fin? ¿Lo podrán leer bien los financieros, los economistas? No sé, yo no tengo muchas esperanzas, ¿no? Creo que estamos en un punto de inflexión muy grande, que el sistema se está cayendo y que vienen tiempos complicados. Y aún al mismo tiempo, mientras estamos batiendo récord de emisiones, también empiezan a aparecer mensajes, pues como el de Bill Gates hace unos días, comentando que, bueno, pues que 3 grados no es tanto, o que es un absurdo el habernos fijado en el 1,5 grados. Ya están dando noticias de que hay por ahí opiniones, cada vez nos van goteando opiniones de que 2 grados pues tampoco es tanto, 2 grados y pico pues tampoco pasaría nada, porque el 1,5 grados parece que lo estamos alcanzando ya. Parece que a finales de este año y en el 2024 con toda probabilidad habremos superado el 1,5 grados de ascenso de temperatura con respecto a la temperatura media que había a los niveles preindustriales, ¿no? Y los 2 grados, 2 grados con 1, entre 2 grados con 1 y 2 grados con 8 para final de siglo en el mejor de los escenarios que están planteando, ¿no? Subir 2 grados, ya sabéis que es subir 2 grados de temperatura media, recordemos que es media, ¿no? Y que la temperatura media de la Tierra ronda los 15 grados, con lo cual subir 2 grados de temperatura media, pues es como si a ti que tienes de temperatura media 36 grados, pues imagínate, pues te suben casi 4 grados, más del doble, ¿no? ¿Cómo estarías tú con 40 grados de temperatura? No aguantarías, tendrías un colapso y un fallo multiorgánico, que es lo que estamos viendo en el sistema climático, ¿no? Un fallo multiorgánico, están fallando los distintos órganos que están regulando este sistema climático. Las corrientes en chorro, las corrientes marinas, el deshielo de los polos, el permafrost, etcétera, 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 ¿no? En fin, no son buenos tiempos, ¿no? Y estos mensajes, ya os digo, que banalizan el aumento de temperatura son realmente muy peligrosos. Ahora bien, con esto que se ha dicho y se va a dar un impulso a todo aquello que encamine a nuestros sistemas económicos a abandonar la dependencia de los combustibles fósiles, pues se prevé que en los próximos años lo más probable es que haya un boom de las renovables, como ya está habiendo en nuestros países, ¿no? Está habiendo un boom de las renovables que mucho me temo que se está generando una burbuja y que estallará en breve, ¿no? Porque ya sabéis que los sistemas de captación de energía renovable, que no son sistemas renovables, no sé, un aerogenerador no es renovable, hay que cambiarlo, se transforma, se tiene que extraer a través de la extracción de materias primas, algunas de ellas bastante críticas, por cierto, se tiene que mantener, se tiene que desmantelar en el caso que haya. Todo eso está además apoyado por combustibles fósiles, o sea, el aumento exponencial de sistemas de captación de energía renovable también tiene una huella de carbono importante, ¿no? Y sabemos que no se puede, que tienen unos condicionantes además distintos, ¿no? Tienen unos condicionantes completamente
no son energías disponibles en stock, son energías que llegan distribuidas y son energías que no permiten ese almacenamiento y esa acaparación y una distribución completamente arbitraria, ¿no? Sino que están mucho más sujetos a las condiciones del territorio, a las condiciones momentáneas, ¿no? Y fijaos lo que está ocurriendo ahora mismo con los aerogeneradores, ¿no? Los aerogeneradores, ya hemos comentado en otras ocasiones, que siendo el momento de mayor boom de la construcción y de la implantación de parques eólicos, sin embargo, todas las fabricantes de turbinas eólicas están ahora mismo en una crisis tremenda, ¿no? Con lo de Gamesa como el elefante en la cacharrería, pero todas las demás, Vestas, etcétera, etcétera, todas las demás están teniendo pérdidas millonarias, ¿no? Y parece ser que los aerogeneradores de más de 5 megavatios pues son los que tienen una situación más crítica porque se están empezando a romper. Ese es el gran drama. Se están rompiendo y porque, según comentan los entendidos en el tema, es por una falta de rodaje de los proyectos de ingeniería. Tienen que llevarse luego a la práctica y necesitan un periodo de adaptación y de rodaje para ir puliendo todos sus defectos, ¿no? Y eso no se ha permitido precisamente por la necesidad de construir cada vez aerogeneradores más grandes, más potentes, para aumentar muchísimo nuestra producción de energía eléctrica, que además, fijaos, llevamos desde 2015 descendiendo nuestro consumo eléctrico. Y sin embargo hay que cambiar todo lo que se está ahora mismo utilizando energía fósil, que es prácticamente un 80% a nivel mundial, por energía obtenida por medios no renovables, pero que capta energía renovable, ¿no? Y eso no es así porque tiene unos condicionantes muy distintos. Como digo, fíjate, la eólica está en plena crisis y no sabemos cómo podremos salir de esto. No es raro que dentro de unos años nos encontremos muchos de estos parques eólicos completamente abandonados, porque como aquí sabemos, el negocio es construir, ¿no? El negocio, yo me forro construyendo, y si luego esto no funciona, pues no funciona, como tantas otras cosas que se han hecho en este país, ¿no? Como tantos aeropuertos que luego no servían para nada, como las radiales que se hicieron aquí, que nos las comimos luego con patatas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mucho me temo que va a haber una explosión de una burbuja de renovables en la que aquel que haya puesto hay dinero con intención de sacar un beneficio, porque no es, o sea, la energía renovable es la energía del futuro, eso está claro. Los sistemas de captación de energía renovable son los que nos van a tener que alimentar energéticamente en los próximos años, eso es evidente. Pero no podemos seguir con el mismo sistema de hiperproducción e hiperconsumo, porque eso no lo aguanta, porque este tipo de energías tienen otros condicionantes. Y la fotovoltaica igual, o sea, la fotovoltaica para autoabastecimiento estupendo, pero para sacar beneficio de ella, si es que hay un problema evidente, y es que en cuanto hay suficiente fotovoltaica como para emitir, es que todas emiten a la misma vez. O sea, es muy raro que cuando tu placa está dando una producción importante, una producción que excede tus necesidades y que por lo tanto puedes vender el excedente a la red, resulta que igual que la tuya está la de tu vecino y la del otro y la del otro, y si tú lo que quieres es autoabastecerte, estupendo, pero si lo que quieres es sacar dinero vendiendo el extra de energía, pues es que hay un problema. Y es que cuando tú producen todos los demás, y eso hace que en ese momento haya un exceso de energía. Tanto es así que en muchos casos esa energía se va a pagar en negativo, es decir, te van a cobrar por coger tu energía para que no se te fastidie todo, ¿no? O sea, para que no tengas, porque hay un problema realmente de abastecimiento, de almacenamiento de esa energía para disponer. Es que estamos acostumbrados, ese es el vicio que tenemos con la energía fósil, ¿no? Que es una energía estocable, que se puede coger, se puede almacenar y se puede utilizar en el momento que la necesites. Y la renovable no, la renovable tiene una intermitencia, y cuando hay una simultaneidad de producción cuando se produce, y eso hace que en las horas de máxima producción de fotovoltaica, pues la energía fotovoltaica sea a un coste muy reducido, con lo cual cuando a ti te sobra y la vas a vender, resulta que vale muy poco porque todo el mundo produce, que esa es la realidad. Y sin embargo, a partir de las 7 de la tarde ahora, por ejemplo, como estamos teniendo aquí a las 6 que se hace de noche, pues ahí ya no está produciendo nada, y ahora la que se produce tiene que ser por otros medios y te va a costar muchísimo más cara, de manera que la que tú compres te va a salir más cara y la que tú vendas te va a salir muy barata. Con lo cual volvemos a lo mismo. ¿Es interesante? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Pero es un negocio? No. ¿El problema cuál es? Que sea un negocio.
Esa es la cuestión. O sea, el problema es el negocio, recordemos. Esa es la cuestión. Y mucho me temo que ya digo, que en unos años vaya a haber un crack de la burbuja de renovables y con una amenaza seria también de sobreexplotar otro recurso que creo que es el siguiente que se va a poner en el punto de mira, que es la biomasa. Igual, la biomasa necesita unos ritmos de utilización que no sean mayores de la velocidad en la que se va regenerando, ¿no? Si yo corto más árboles de los que crecen, pues en cuánto tiempo voy a quedar sin árboles. Esa es la cuestión, ¿no? Eso es así de simple. En fin, aparte de estas noticias, que ya digo que no es halagüeño el saber que estamos batiendo récord de emisiones, el saber que estamos intentando implantar un modelo de energía renovable industrial que supla el modelo de utilización de la energía fósil y que no es viable, pues aparte de esto, sin embargo, ya hay algunas señales que nos indican que la cosa está cambiando de alguna manera, ¿no? Está cambiando porque están empezando a ser normales encontrar noticias de este tipo. Mirad, noticias como esta que apareció hace 2 días, el 13 me parece, que es un artículo que, bueno, en el diario, en una sección de Murcia, pero vamos, que se titula Decrecimiento como tal, ¿no? Decrecimiento, que fijaos que era una palabra completamente, pues casi tabú, y hasta hace muy poquito se atrevían a utilizarla, y eran solamente esos visionarios que, como los que iban en el barco, que decían que era que a lo mejor nos estábamos llenando de agua porque había quien estaba taladrando, pues los decrecentistas igual. Desde que se publicó el informe de los límites del crecimiento, aquel que tengo puesto el esquema aquí como fondo en Twitch, cuando no se está emitiendo, ¿no? Pues desde que se publicó el informe como digo, del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, pues ya había una élite científica que era consciente de algo tan evidente como que el planeta es finito y un sistema de crecimiento infinito en un planeta finito pues tiene los días contados. Y esos días contados, tal y como preveían en 1972 los investigadores del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, donde estudió Sheldon Cooper en Big Bang Theory, pues estos son los que publicaron el informe de Roma. Y ya nos avisaban que por estas fechas, más o menos aquí coincidía prácticamente en 2020, entre 2020 y 2025, es donde íbamos a llegar a los puntos de inflexión, que son a los que estamos llegando, ¿no? Y que si echamos la vista un poquito para atrás, nos alejamos un poquito y miramos en perspectiva y miramos el sistema global, pues nos damos cuenta de que la situación es complicada, aunque aquí en Europa vivimos en una burbuja. Recordad que vivimos en el barrio pijo del mundo y el mundo es mucho más que nosotros, ¿no? Y ahora mismo está bajando el diésel porque estamos comprando diésel a lo bestia y se están dando vuelta los petroleros que iban a otros países. A medio camino se les está comprando el petróleo para volver a venir aquí, ¿no? Se está comprando el petróleo refinado en India, petróleo que era de Rusia, para evitar el bloqueo de las ventas del crudo ruso, ¿no? Cosa que nos estamos haciendo trampas al solitario. Esa es la realidad. Pero como digo, ya estaba viendo, bueno, pues artículos como este del decrecimiento en el que ya es normal y ya empieza a haber gente que no se le consideran unos visionarios ni mucho menos, que están poniendo sobre la mesa la necesidad de reducir nuestro metabolismo energético, y eso es de lo que trata el decrecimiento, y de reducirlo de manera que podamos hacer una transición a otro modelo socioeconómico sin grandes costes sociales, ¿no? Sin grandes costes, sin dejar a grandes sectores de la población marginados. Esa es la cuestión. Me parece muy interesante que ya empiece a ver esto, ¿no? Ya, como os digo, este artículo es de antes de ayer, pero empezarán a haber noticias así en muchos sitios. Y aparte de esto, fijaos, hace nada, en mayo entre el 15 y el 17, me parece, de mayo, en el Parlamento Europeo, unas jornadas que se llamaron Beyond Growth, que es más allá del crecimiento, ¿no? Que era una forma de decir de crecimiento sin decir la palabra tabú. Pero sí, y si
miráis la conferencia de Timothy Barrick que hizo allí, pues es muy interesante, y cómo eso se estaba hablando y se estaba debatiendo en el Parlamento Europeo en mayo. Y sin embargo aquí todavía seguíamos como nuestro ministro Escrivá el otro día, por ejemplo, hablando de que, bueno, de que no tiene ninguna base científica realmente potente el tema de los límites del crecimiento, del decrecimiento, que no es tanto, que somos unos catastrofistas, etcétera, etcétera. Recordáis, ¿no? Recordáis, estaréis al corriente de la polémica que las palabras de la reina Leticia provocaron hace poco, ¿no? Provocaron pues, en una reunión que era el seminario de lengua y periodismo, fíjate, en la clausura de los seminarios de lengua y periodismo. Creo que era el presidente de la RAE el que estaba allí, que cuando empezó a hablar la reina se echó las manos a la cara diciendo, no puede ser, ¿no? El ministro Escrivá salió allí a decir, no, hombre, no, esto es. Pero la reina Leticia nombró a nuestro gran Antonio Turiel, que bueno, que él mismo, si le escucháis después, él se sorprendió de que la reina Leticia le dijese eso, y que, según parece ser, le sigue en Twitter. O sea, fijaos, él no era consciente de que tenía esa repercusión, ¿no? Aunque ha estado en el Parlamento también, en el Parlamento español, asesorando, ¿no? Pero cuando la reina Leticia dijo esto en esas jornadas, ¿vosotros creéis que lo dijo sin que fue una ocurrencia, o es una, o hay algo más, ¿no? Hay algo más, hay algo evidente que la Casa Real aquí ha sabido colocar, porque es que la reina Leticia no habló por hablar, además mencionó al grupo a los catedráticos de la Universidad de Valladolid, a los de la Autónoma de Barcelona, que son grupos punteros en investigación climática, ¿no? Que no hablaba por hablar, hablaba, y además también mencionó el tema de las polémicas, del activismo y del acoso que estaba sufriendo Greta Thunberg, por ejemplo, etcétera, etcétera, posicionándose además como de una manera bastante comprensiva, no podía meterse, pero bueno, pues comentando que la población está teniendo unas sensaciones que cada vez son más mayoritarias y más extendidas, y que habrá que hacer caso a esto, ¿no? Era un toque de advertencia en la que demostraba además que sabía de lo que estaba hablando, y por algo lo dijo, ¿no? No es casual. Yo creo que la reina, por supuesto, la reina Leticia, con un antecedente, siendo antes de reina periodista, pues tiene capacidad de informarse y está en la mejor posición para tener los mejores asesores y la mejor información. Y la Casa Real además no da puntada sin hilo. Si esto lo ha dicho, y lo ha dicho ella en vez de decirlo el rey, etcétera, etcétera, pero es un toque de la Casa Real diciendo que aquí estamos también, y que también estamos al loro de estas cosas, y que a lo mejor no está mal que le echemos un vistazo, porque es evidente, porque en estos años siguientes de crecimiento no va a ser una palabra tabú, sino que va a ser una palabra necesaria, que vamos a tener que utilizarla, porque la crisis, además, la crisis de materias primas y la crisis energética es acuciante, y vamos a tener que reorganizarnos de alguna manera, ¿no? Al respecto de esto, fijaos también al hilo de las declaraciones de la reina, al hilo de las jornadas de Timothy Barrick, del decrecimiento de Beyond the Growth, ¿no? Los artículos en prensa que está viendo, pues hace unos días también a la ministra se le preguntó por el tema del decrecimiento, a la ministra Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica del actual gobierno, ¿no? Y dijo una frase que os la voy a leer textual, ¿no? Dice: para que crezca el bienestar no es necesario medir el crecimiento sobre la base de un mayor consumo de materias primas. Bueno, un primer apuntito ahí en el que ya estamos desviando la atención del famoso IPC, que es el que nos marca la necesidad de ir creciendo continuamente para que el crecimiento en bienestar se relaciona con un incremento del IPC, y aquí ya está desvinculándolo, precisamente lo que comentaba la reina Leticia, ¿no? La necesidad de desvincular el crecimiento o la mejora social del crecimiento del IPC, del crecimiento, al fin y al cabo, del volumen de metabolismo energético y de transformación de materias de la sociedad, de las materias y de servicios, ¿no? Que es lo que mide el IPC. La cuestión es que está claro que vamos a decrecer sí o sí. De hecho, yo creo que ya estamos decreciendo. O sea, ya estamos, como sociedad global, estamos en un punto ya de decrecimiento, ¿no?
Yo creo que está cayendo ya el sistema, estamos cayendo. Lo que pasa es que, como también hemos comentado en otras ocasiones, cuando uno se cae, si uno cae de un 10º piso, el problema está cuando llegas al último metro. Durante el resto de metros incluso puedes disfrutar de la sensación de caer, de estar flotando, ¿no? Cuando en realidad estás cayendo. Y esa es la cuestión, vamos a decrecer sí o sí. Se está reduciendo nuestro metabolismo energético y lo mejor es que pues seamos conscientes de ello y preservemos los elementos que son necesarios para que la calidad de vida no caiga. Y eso pasa fundamentalmente por apoyar todos los bienes y servicios comunitarios, el transporte público frente al privado, la sanidad pública frente a la privada, la educación pública frente a la privada, quiero decir, todo lo que al final de manera privada consigue un extra, y si es detrayendo recursos a la pública, pues al final nos vamos pasando a cuando tenemos capacidad económica, pues sí, pues yo puedo pagar seguros médicos, puedo pagar universidades privadas, puedo pagarme transporte privado a donde quiera, pero si tengo una crisis de repente y se me reducen los recursos, entonces tengo que echar mano a lo público, y lo público, como nos hemos ido tantos y se ha detraído tanta economía al sector privado, quitándosela al sector público, ¿no? Se ha derivado tanta economía, tanto sector económico al privado, dejando al público temblando. Pues cuando vamos a volver a necesitar y a tirar de los recursos públicos, estos recursos públicos están ya en una situación que se ha quedado simplemente como práctica beneficencia, ¿no? Eso es lo que tenemos, ese es el mayor riesgo que tenemos, con lo cual, pues fijaos, hablar de contener el consumo y en las fechas que vienen, que son las navidades, sabemos que es el sumum del consumismo, pues es un poco extraño, ¿no? Yo tampoco creo que todo es un poco cuestión de equilibrios, ¿no? Si cada uno reducimos un poquito, pues entonces a lo mejor el efecto entre todos es grande, ¿no? Y sobre todo también de hacia dónde vamos a consumir. Yo creo que precisamente con ese objetivo de mantener lo que es necesario para la comunidad, pues hay una parte que a mí me parece fundamental, y son todos los servicios comunitarios que nos da realmente, por ejemplo, el comercio de proximidad, el comercio de barrio. Todas las compras que tengamos que hacer, pues no estaría de más que antes de comprarlas por internet, con la que sí, que es muy sencillo, que es muy fácil, que cojo en mi móvil y en un ratito sin más ya lo tengo, ¿no? Pero cuando dentro de 3, 4, 5 años Amazon cierre de repente porque ya no le interesa, y es que le va a dar igual porque es una opción simplemente especulativa, cuanto a Amazon no le interese dejará de estar aquí y ya está, y nos quedaremos sin Amazon. Y entonces bajaremos a la ferretería y no habrá ferretería, porque la ferretería ha perdido porque todo lo comprábamos por internet. Bajaremos a la pescadería y no habrá pescadería, o bajaremos al bar y no habrá bar porque lo estamos comprando todo, nos traen a casa. En fin, que no estaría de más que antes de hacer el pequeño esfuerzo de comprar por internet, hagamos otro esfuerzo que además es cardio saludable, que es coger y dar un paseíto por el barrio y mirar antes en las tiendas. Y si en las tiendas del barrio no hay lo que queremos, pues ya entonces pues lo buscamos por internet. Con hacer eso yo creo que sería un apoyo fundamental a un sector que la va a pasar mal, que es el sector del comercio minoritario, que sin embargo tiene y da una rentabilidad social evidente, ¿no? Yo voy al Leroy Merlin y no me conocen y no conozco a nadie y no sé cómo hay, y sin embargo bajo al ferretero de aquí de al lado que está en el mercado, y yo hablo con él y él me conoce, y si de repente no llevo dinero pues no pasa nada, se lo pago luego, y si a algún vecino que de repente está pasando mal, pues bueno, pues ya se lo pagará el mes que viene. Es decir, estas cosas ocurren, ¿no? O en la panadería, que le dan los donuts que sobran y que se van a tirar para el día siguiente, se los dan al niño que sabe que está su madre pasando apuros económicos. Esa realidad es la que tenemos en los barrios, y eso es el que sí, que esa gente tiene que vivir y tiene que tener beneficios. Pero una cosa es tener beneficios y otra cosa es que el fin principal no sea el dar un servicio a la sociedad, sino el forrarte económicamente, ¿no? Que vivas bien, y si tu negocio además está bien llevado y tienes buena materia y te lo curras, pues lo suyo es que vivas mejor todavía. Pero
pero dentro de unos límites, como todo. Y sobre todo eso, que el comercio de proximidad es fundamental y va a ser fundamental precisamente cuando empiecen a fallar los otros que dependen de estructuras que exigen una concentración y una acaparación de recursos, ¿no? Y una interconexión mundial, esto de comprar y que me traigan algo que sea fabricado en China, me lo traigan al día siguiente a la puerta de mi casa. Pues esto ya sabéis que en los momentos que vamos a pasar en los próximos años, pues habrá momentos de atascos, igual que el que se produjo en el canal de Suez no hace tanto, o el que se produce con los chips de los coches en cuanto te descuidas, o con muchos otros elementos que se está produciendo ahora, ¿no? Con el acero, con medicamentos, hay una gran escasez de medicamentos que está derivada de toda esta complejidad que hemos generado. Vamos a un mundo más sencillo, más cercano y por tanto más interconectado a nivel pequeño, ¿no? A nivel local y menos a nivel internacional. Entonces preocupémonos un poquito de mantener esos elementos que son fundamentales. Yo quiero un barrio en el que siga habiendo un bar donde tomarme unas cañas, en el que siga habiendo un cine. No hay, porque ya no hay cine de barrio, pero antes lo había, ojalá lo hubiese y pudiésemos seguir teniéndolo, ¿no? Pero en el que tengo un supermercado pequeñito, en el que tengo una tienda en el que tengo a mi pollero David, a que tengo a Ángel, mi carnicero, es decir, que nos conocemos y nos conoce a todo el mundo, y más o menos que quiero decir que además de ser un negocio dan un servicio, que es lo fundamental. Centrémonos en el servicio y no tanto en el negocio. En fin, os quería comentar alguna otra cosilla con respecto, fijaos, a las fechas que vienen ahora, que vamos a tener, que nos vamos a reencontrar de nuevo con la familia, ¿no? Con la familia más lejana, con la familia que no nos vemos siempre, y que va a haber cenas en las que va a haber conversaciones y sobremesa, y probablemente el tema del cambio climático también siga. Sí, aún así, aunque ya en la COP se ha decidido que el malo es la producción de combustibles fósiles y hay que ir acabando con ellos, que es todo lo que se ha decidido, ¿no? Pues todavía habrá alguno en las cenas que niegue, que sea negacionista, porque también va a haber una proliferación de mensajes negacionistas. Eso es así. Voy a dar un argumentito más para reforzar todos los argumentos a favor del cambio climático y de la necesidad de acabar con el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Una de los argumentos negacionistas es aquel que dice que es imposible decir que el carbono, el exceso de carbono que hay en la atmósfera es producto de la quema de combustibles fósiles. Aunque parezca mentira para aquellos que tenemos esta visión, pues todavía hay mucha gente que niega esa posibilidad y además argumenta que es imposible saber que el carbono que está ahí es el que se ha producido por la quema de combustibles fósiles. Ante esto, fijaos, hay una evidencia científica que niega esta duda, ¿no? Es evidente que el exceso de combustible, la quema de combustibles fósiles es la que provoca el exceso de CO2 en la atmósfera, que está provocando, que es el principal causante de este efecto invernadero, que hace que ya la temperatura no vaya a quedarse en 1,5 grados, sino que vaya a ser más de 1,5 grados, porque 1,5 grados ya estamos prácticamente. Una de estas pruebas es la que habla del estudio de los isótopos del carbono en la atmósfera. Mirad, un isótopo, para que recordemos un poquito algunos conceptos básicos de química y de física elemental que hay que recordar para entender esto. ¿Qué es un isótopo, ¿no? Los elementos de la tabla periódica, sabéis que tienen un número atómico, ¿no? Están ordenados desde el 1, que es el hidrógeno, que tiene el 1 como número atómico, hasta el que más tiene, que no sé ahora mismo cuál es. No me sé la tabla periódica, perdón, Mendeleev, pero no me sé la tabla periódica de memoria. Sé que el hidrógeno es el elemento más básico, porque el número atómico depende de los protones que tiene el átomo de ese elemento en su núcleo, ¿no? Recordemos que los átomos tienen un núcleo que tenía unas partículas que tienen carga positiva, que son los protones, y dependiendo del número de protones, así va aumentando, y cada elemento, el primero es el hidrógeno, el segundo el helio, que tiene 2, así sucesivamente. El carbono tiene 6, el nitrógeno tiene 7, ¿de acuerdo? Tiene 7 protones. Los
elementos, por lo tanto, tienen en su núcleo, los átomos tienen en su núcleo un número X de protones, que es lo que define el elemento, y el mismo número de electrones orbitando alrededor del núcleo, ¿no? En los orbitales de los electrones, donde tienen su movimiento de spin. La cuestión es que además de protones hay neutrones, acordaos. Y entonces, bueno, pues los elementos son estables cuando en su núcleo tienen un número cercano de protones y neutrones. Por ejemplo, el carbono tiene varios isótopos que son, por lo tanto, todos los átomos de carbono tienen 6 protones y 6 neutrones, pero varían en el número de neutrones que tienen. 6 protones y 6 electrones, perdón, y varían en el número de neutrones que tienen, que los neutrones no tienen carga. Por lo tanto, entonces el más abundante es el carbono 12 que tiene 6 protones y 6 neutrones. Entonces es el más abundante, siendo el número equiparable entre protones y neutrones da muchísima estabilidad. También es estable el carbono 13, que es aquel que tiene 6 protones, porque si no, no sería carbono, y 7 neutrones, ¿vale? Y el carbono 14 es inestable, es el famoso carbono 14 que se utiliza para datar, es ese que tiene 6 protones y 8 neutrones. 8 y 6, 14. Eso es el carbono 14, fijaos, es radioactivo, porque esa inestabilidad, ese tener 2 protones, 2 neutrones de más con respecto a los protones, le hace que sea inestable, emite radioactividad y pasa a transformar ese neutrón extra de más que le hace ser inestable a un protón y transformarlo en nitrógeno 14. Nitrógeno, fíjate que el nitrógeno tiene 7 protones y el nitrógeno 14 tiene 7 neutrones también. Y el nitrógeno 14, que es el más abundante que hay en la atmósfera, sabéis que de los gases que componen la atmósfera el 75% aproximadamente es nitrógeno, y dentro de este nitrógeno los distintos isótopos de nitrógeno, el que es prácticamente, que tiene un 99% de concentración de la cantidad de nitrógeno, es nitrógeno 14, ¿no? Este nitrógeno 14, cuando es bombardeado en la atmósfera por la radiación cósmica, lo que hace es transformar un neutrón, uno de sus protones, en neutrón, de manera que si tenía 7 protones y 7 neutrones pasa a tener 6 protones y 8 neutrones, lo que le transforma en carbono 14. Así es como se genera el carbono 14, y el carbono 14 va emitiendo radioactividad y transformándose en nitrógeno 14 a través de esas reacciones que provoca el efecto radioactivo a una velocidad constante. Por eso el carbono 14 sirve para datar la antigüedad de los elementos, porque el último momento en el que cogiste carbono de la atmósfera y por lo tanto pudiese coger ese carbono 14, ya seas tú un elemento fotosintético y lo cojas, o ya seas un elemento, un ser heterótrofo como nosotros, que necesitamos comer a otros que no producimos, que nos comemos a ese elemento fotosintético e incorporamos ese carbono 14 a nuestro cuerpo. Cuando morimos dejamos de incorporar carbono 14, con lo cual a partir de ese momento, si se va perdiendo y se pierde un ritmo fijo, porque esas reacciones de radioactividad son constantes, y me parece que eran 5.730 años para perder la mitad de la radioactividad, con lo cual ese es el margen que nos da para datar, y por eso se utiliza el carbono 14 en la datación de los elementos biológicos antiguos, ¿no? Porque tiene una velocidad de pérdida constante y se puede estudiar, por lo tanto se puede ver que cuando se puede averiguar en qué fecha fue en la que estabas vivo y la última vez que ingeriste ese carbono 14. El caso es que, fijaos, tanto el carbono 12 como el carbono 13 son estables, y por lo tanto en la atmósfera hay tanto carbono 13 como carbono 12. La cuestión es que el carbono 12 es inmensamente mayoritario, cerca del 99%, el 98 y pico, y cerca del 1,1% es la proporción que tiene de carbono 13. La cuestión es que esta proporción, que como veis es muy pequeña, la de carbono 13 con respecto al 14, en las plantas, que son las que cogen ese carbono a través de coger el CO2 en la fotosíntesis, ¿no? Al absorber ese CO2 y liberar oxígeno e incorporar el CO2 a sus compuestos vegetales, que es lo que hacen y es la forma en la que fijan el carbono, lo que os digo es que en las plantas, como ese
carbono 13 tiene un neutrón más, y los neutrones sí tienen masa, aunque son unas masas pequeñas de cada neutrón, ¿no? Pero es lo suficiente como para que en esa absorción del carbono que hacen las plantas se absorba principalmente carbono 12 y mucho menos carbono 13, con lo cual la proporción de carbono 12 y carbono 13 en las plantas es menor todavía que en la atmósfera. Con lo cual, cuando esas plantas se transforman en combustibles fósiles, esas plantas o esos seres fotosintéticos, al fin y al cabo, que han incorporado ese carbono, que han incorporado más 12 que 13 del que hay en la atmósfera, en una relación mayor, es decir, está más diluido en la planta el carbono 13 que en la atmósfera, hay menos proporción de carbono 13 con respecto al 12, en los combustibles fósiles se mantiene esa misma proporción, puesto que derivan directamente de los organismos fotosintéticos. Cuando tú quemas ese combustible fósil, liberas a la atmósfera una mezcla de carbono 12 y carbono 13, en la cual todavía es menor la proporción de carbono 13 que de carbono 12, que la que hay en la atmósfera. Con lo cual, cuanta más CO2 del que hay en la atmósfera provenga de la quema de combustibles fósiles, más diluido todavía en la atmósfera estará el carbono 13 con respecto al 12. Eso es así, ¿no? O sea, imaginaos que en vez de ser carbono es agua con sal, ¿no? Pues si tú tienes un litro de agua con 4 cucharadas de sal y le añades otro litro de agua con 2 cucharadas de sal, tendrás en total 2 litros de agua con 6 cucharadas de sal, con lo cual cada litro de ese agua mezclada en realidad tendrá 3, se habrá diluido del que tenías originalmente, que tenías 4 cucharadas de sal en un litro de agua, ahora en cada litro tienes 3 cucharadas de sal, nada más. Pues lo mismo ocurre en la atmósfera. De hecho, que los estudios que van comprobando cómo evoluciona la proporción entre carbono 13 y carbono 12 en la atmósfera cuadran perfectamente con la emisión que se ha producido extra de quema de combustibles fósiles. Es decir, sabemos que de lo que se quema en los combustibles fósiles, el 50% de ello va a la atmósfera, y ese 50% que va a la atmósfera, con las proporciones alteradas, diluida, por lo tanto el carbono 13 diluye el total de carbono que hay en la atmósfera, en el total de carbono 13 con respecto al 14. Y si juntas las gráficas, los estudios que se han hecho al respecto, y juntas las gráficas de la dilución que va teniendo el carbono 13 con respecto al 12 y la emisión de CO2 por la quema de combustibles fósiles, encajan perfectamente como un guante. O sea que, estudiando los isótopos del carbono en la atmósfera y viendo cómo se va diluyendo proporcionalmente, se va diluyendo con una relación directamente proporcional a la intensidad de quema de combustibles fósiles, con lo cual los estudios de isótopos atmosféricos del carbono demuestran que ese carbono, ese exceso de carbono que hay en la atmósfera, no tiene otro origen más que la quema de combustibles fósiles. En fin, es un argumento más que quiero daros para que, si os topáis con algún negacionista o alguna negacionista en estas cenas de los próximos días, de estas Navidades, pues aprovechemos y le rompamos un poquito más el argumento, ¿no? Para que debemos concienciarnos todos, es fundamental. Os quería comentar una última cosita ya con respecto a, y haciendo referencia a lo que vimos en el último Café Conciencia. Acordaos que prácticamente, aparte de lo de la determinación del sexo biológico, luego nos centramos en nombrar ejemplos en los que la cooperación era un motor evolutivo tan importante como la competición, tan importante o más, ¿no? Recordad que nombramos varios casos de cooperación. Si solo fuera eso lo que se discute en las cenas, sí señor, es así. Bueno, pero para las otras cosas no tengo solución, solamente a esto. Pero como decía, como estábamos hablando de ejemplos de cooperación, porque siempre a la competición se le ha dado, tiene para nosotros muchísima saliencia, y sin embargo la cooperación es tan o más importante, los fenómenos cooperativos, que los fenómenos competitivos, ¿no? Con respecto a esto comentamos, fijaos, el caso de la coevolución entre polinizadores y plantas con flores. Comentamos la interacción y fundamental y abundantísima de las micorrizas, ¿no? Esa mezcla de hongo y raíz de las plantas que formaban una red en el interior para intercambio de nutrientes entre ambos organismos, ¿no? Y cómo se beneficiaban ambos.
Y hay otro elemento también muy abundante que no comentamos el otro día y que es un ejemplo además de adaptación biológica, ¿no? De adaptación a los entornos más hostiles, y son los líquenes. Fijaos, en el cole siempre estudiábamos el líquen como un ejemplo de asociación entre alga y hongo. Acordaos que eso era lo que estudiábamos. Y sí, los líquenes son asociaciones entre algas y hongos. Pero en 2016, mirad, en 2016 salió un estudio que demostró que la mayoría de los líquenes no son solamente simbiosis entre dos organismos, sino entre tres. Es decir, hay otro hongo, que en este caso es una levadura, que participa en esa simbiosis. El caso es que fijaos, los hongos, el hongo aporta una protección frente a la desecación, una gran protección frente a la desecación y a la radiación solar, y el alga la capacidad fotosintética de obtener alimento, ¿no? De crear y de construir elementos orgánicos a partir de inorgánicos, ¿no? Que es lo que hacen los productores. Esto le da unas capacidades al líquen extraordinarias de supervivencia. De hecho, fijaos, hay registro fósil de líquenes desde el Devónico, desde hace 400 millones de años, con lo cual hace mucho que ya fue un éxito esa cooperación y se mantiene hasta hoy. Y hoy por hoy esos líquenes, que hay líquenes de todos los tipos, es decir, hay desde algunos que son simbiosis casuales, que se producen porque se encuentran un alga y un hongo como tal, hasta otros organismos en que la interacción es tan compleja que es imposible distinguir los elementos que componen la simbiosis, ¿no? Los elementos anteriores a haber producido la simbiosis. Crean estructuras propias en esa actividad cooperativa que es generar el líquen como tal, ¿no? Eso es cuando se les llama holobiontes, que es una simbiosis completa en la que es indistinguible los organismos originales que entraron en simbiosis, ¿no? Una vez que se forman. Hoy día, como os digo, en 2016 ya se descubrió que en la mayoría de los líquenes había un tercer ser vivo que estaba ahí colaborando, pero hoy día ya se han encontrado, fíjate, más integrantes todavía de la simbiosis, con lo cual hay muchos líquenes, que están compuestos por varias especies de hongos, por microalgas, distintas microalgas, e incluso por bacterias, todos ellos coexistiendo en un intrincado sistema simbiótico, ¿no? Con lo cual, fijaos, estos líquenes son hoy por hoy colonizadores primarios en prácticamente todos los ecosistemas que conocemos, ¿no? En las zonas inertes, las zonas que todavía no tienen vida, de los primeros que llegan a colonizar son precisamente por estas capacidades de superresistencia, son los líquenes. Estos líquenes que son fundamentales para empezar a crear suelo y que, por lo tanto, posteriormente a la aparición de los líquenes puedan empezar a colonizar también plantas, y a partir de las plantas se genere todo un ecosistema. Esa es la importancia que esos líquenes tienen, y que están, como te digo, desde los desiertos hasta los polos. Es decir, los líquenes tienen una capacidad de resistencia y de colonizar espacios inertes que no tienen otras formas de vida, increíble, ¿no? Es fundamental, y son creadores de suelo. Imaginad lo importante que es. Entonces, evidentemente es una muestra más de la abundancia de ejemplos de cooperación y de éxito biológico por precisamente extraer lo mejor de ambos elementos y combinarlos, ¿no? de todos los componentes en los que cooperan y todos sacan beneficio. Es un ejemplo maravilloso el de los líquenes. Yo os digo, si cualquier día que os deis una vuelta por el campo, veréis, si os fijáis, veréis muchísimos líquenes, veréis mucha polinización, veréis mucha micorriza y sin embargo no nos damos cuenta, ¿no? Ante cualquier elemento, como digo, ante el halcón que caza una paloma, nos llama la atención. Es una competición clarísimamente y cruel desde nuestro punto de vista humano, ¿no? Y sin embargo hay miles y miles y miles de ejemplos de cooperación que pasan completamente desapercibidos. En fin,
Pues más que nada esto era lo que quería comentaros hoy. Podríamos comentar muchísimos más ejemplos también de cooperación y bueno, pues aprovechemos. Yo sé que estas fechas que vienen, bueno, pues es un parón por lo menos emotivo, ¿no? Del trabajo habitual y no está mal que aprovechemos para relacionarnos, para volver a llevarnos bien y un puntito más también que no estaría de más es que vayamos, que si tenemos vacaciones, que algunos podemos tener vacaciones, pues aprovechemos y descansemos, que no está de más, ¿no? Y que tenemos como una intención. Últimamente yo creo que en nuestra sociedad estamos viviendo con una aversión a no hacer nada, ¿no? Cuando estás sin hacer nada parece te sientes culpable. Vivimos con un ritmo tan acelerado y nuestro sistema nervioso se acostumbra tanto a lo que está establecido que nos es difícil parar cuando estamos acostumbrados a llevar un ritmo alto. Y yo creo que uno de los puntos de la revolución precisamente está en el no hacer nada, ¿no? A lo mejor antes de hacer, pues tampoco pasa nada porque hagamos nada. Y redundar en esa necesidad de rebajar el metabolismo energético social y los primeros que a lo mejor podemos bajar el metabolismo somos nosotros. Viva, por lo tanto, el no hacer nada no está de más, si se puede. Aquella frase italiana tan interesante del dolce far niente, pues yo soy muy partidario de el dolce far niente, ¿no? Bueno, otra cosita os quería comentar con respecto a que se me olvidaba. He visto no hace mucho, acordaos que estuvimos viendo como en esta línea de ejemplos de cooperación que encontramos en la naturaleza, en este caso cooperaciones intraespecíficas, ¿no? Dentro de las especies y capacidades de ayuda que hay en otros organismos que no esperábamos. Acordaos que comentamos los experimentos de Peggy Mason con respecto a la empatía en ratas y vimos como las ratas dejaban de hacer lo que estaban haciendo para dedicarse a intentar sacar a un congénere, a otra rata que estaba atrapada en un retenedor de metacrilato y como incluso teniendo comida, dejabas la comida, liberabas al otro y luego compartías la comida con él. Como esto estaba relacionado además con las ratas que consideraban a las otras como iguales, por lo tanto había una relación entre las que se habían criado. ¿Os acordáis que comentamos que había unas que son Listerhoodic, que tienen la cabeza negra, y las otras ratas eran blancas completas y que cuando esa rata se había criado con otras que tenían cabeza negra sin que fuese esa misma rata, pero sí que fuesen otras fenotípicamente que con apariencia como la de las Listerhoodic, sí se producía esa conducta empática, esa conducta de ayuda, de liberación. Si no, no se producía esa conducta empática, ¿no? Si la otra rata era lo suficientemente distinta como para que el otro no se identificase, eso estaba ahí, ¿no? Y acordaos que comentamos esto. Bueno, pues he visto un estudio que el investigador, ¿cómo se llama? Christian Keysers, fijaos, del Netherlands Institute for Neuroscience en Países Bajos, publicó un estudio hace unos años en el que, ¿cómo se titula? Lo tenía por aquí, esperaos a ver si lo tenía por aquí, creo que no lo tenía por aquí. Bueno, un estudio en el que demostraba que cómo las ratas evitaban hacer daño a sus congéneres cuando su conducta provocaba un daño a sus congéneres, cambiaban esa conducta, ¿no? Y cómo eso estaba además regulado por algunos elementos que me parecen interesantes. Fijaos, esto era un estudio en el que cogía ratas de laboratorio, por supuesto, en las que tenía una caja de estas de condicionamiento operante en las que tienen unas palancas, ¿no? Y entonces había dos paredes en la caja. En esta pared tenía una palanca y un agujerito donde se caen, cuando aprietas la palanca caen pellets, bolitas de sacarosa, que son como golosinas para las ratas que les encantan, ¿no? Entonces tenían dos, una en esta pared y una en esta pared, una palanca y un agujero en cada una de las paredes. Se metían las ratas, se veía que cuando daban a la palanca obtenían bolitas y las ratas rápidamente aprendían. Primero exploran una, exploran otras y se veía cuál era la preferencia que tenía la rata, porque generalmente al final lo normal es que todas pues al final presionasen más una de las dos palancas, por lo que fuese. Cuando decidían que esa era la preferencia, fíjate, en un adosado que tenía la caja tenía una continuación que podían ver a la otra rata a través de unas rejillas que le permitían la vista y el oído de las vocalizaciones que hiciesen las otras ratas, que como sabéis estas jaulas tienen una rejilla
de metal. Entonces, cuando lo que hicieron a partir de ese momento es que una vez que la rata decidía cuál era su palanca preferida, ahí hicieron contingente a la presión de esa palanca del lado preferido de la rata, que a la rata de la caja de al lado, con la que estaba viendo, le diese un foot shock, que es una descarga eléctrica en las patas, ¿no? En la rejilla esa que tiene las patas, que bueno, pues que le pega un sobresalto a la rata, le molesta, es como si le pinchasen, pero no llega a hacerle herida, ¿no? Pero es molesto y por lo tanto la otra rata se queja y que vieron que además tenía que ser contingente para que la rata dejase de dar la palanca. O sea, la rata que daba la palanca hasta ese momento, porque aparecían peles de comida, cuando da la palanca y la otra rata le pega una descarga, pues la rata se quedaba primero en lo que llaman freezer, congelado, se quedaba sorprendida, completamente quieta, y dejaba de dar la palanca y se iba a la otra palanca, veía que no pasaba nada y entonces cambiaba la opción de la que antes era preferida por la que ahora no es preferida. Vieron que eso ocurría, fijaos, y ocurría independientemente del sexo de las dos ratas, es decir, tanto si la que estaba dentro era macho y la que estaba que daba las palancas era hembra, como al revés, como si fuesen del mismo sexo, como si, o sea, es en todas las condiciones. O sea, el sexo no era una variable que interviniese en esto, ¿no? Incluso la crianza tampoco, el que te hubieses criado con ellas o no te hubieses criado con ellas, tampoco la familiaridad tampoco intervenía. La rata, cuando veía que su conducta provocaba un daño en otra rata, dejaba de emitirla. Eso era lo normal. Pero dejaba de emitirla, fijaos, incluso hicieron, pues como esto suele ocurrir, escarbaron un poquito más. Y vieron, fíjate, que cuando presionaba la palanca preferida y le caía dos bolas por presión de palanca y en la otra le caía solo una, aún así dejaron de presionar la que daba más recompensa y se fueron a la otra por no hacer daño a la rata. Pero si daba 3 bolas de comida y la otra una, ahí ya no, ahí ya bajaban y ya no todas las ratas cambiaban. Ya había alguna que le costaba bastante más y solamente lo hacía cuando la otra rata ya se quejaba porque le daban bastantes descargas, ¿no? O sea que fijaos que se medía, al fin y al cabo, o sea, era como una especie de tiene un coste, tiene un precio al que estoy dispuesto a renunciar, ¿no? Fijaos si esto está muy alejado de cómo funcionamos nosotros o no, ¿no? Esto me parece muy interesante. También vieron, fíjate que las ratas que se les había sobreentrenado previamente a presionar la palanca en cuestión, la palanca preferida, se las sobreestimuló y se las sobreentrenó y se las dio sesiones de entrenamiento extra de presión de palanca, tardaban más también en cambiar de palanca y en no emitir esa conducta que hacía daño a su congénere, ¿no? De manera que demostraban que cuando la conducta está muy establecida por ese sobreentrenamiento, nos cuesta mucho más cambiar. Pero fijaos que estos mecanismos no son tan alejados de los que tenemos nosotros. Llegaron incluso a investigar una zona del sistema nervioso central del cerebro de la rata, que también compartimos con ella, que tenemos, por lo tanto, viene de los mismos orígenes que nosotros. El córtex cingulado es en la corteza, que es la parte superior de nuestro cerebro. La parte más interna hace como una envoltura, como un cíngulo, como un cinturón, que es de donde viene la palabra cíngulo, significa eso, es como un cinturón, es la cuerda con la que se atan el alba los ministros de la iglesia, ¿no? los curas, los obispos, etcétera, etcétera, utilizan como un cordón que para atarse, para ceñirse el alba, y ese se llama cíngulo. Pues de ahí viene ese nombre de corteza cingulada. En la corteza cingulada anterior hay unas neuronas, recordamos, ¿os acordáis de Punset, que hablaba de las neuronas espejo? Pues de estas neuronas espejo que hay en la corteza cingulada anterior, vieron que si inhibías la actividad de esa zona concreta, no variabas la cantidad de presiones de palanca, ¿de acuerdo? Y en conductas de alimentación en las que no provocaba ningún daño a otra rata, tampoco inhibiéndola no reducías o aumentabas, o sea, es decir, la actividad motora y la actividad apetitiva de buscar y de querer coger esa recompensa de comida no variaba en absoluto, pero sin embargo sí variaba. Si lo inhibías, la rata que había decidido cuál era su palanca ideal y seguía presionándola aunque hiciese daño a la otra. Es decir, esa parte de la corteza cingulada anterior parece que es fundamental para que se activen esas neuronas espejo, es fundamental para que sientas tú, para ese sentimiento compartido del dolor que estás viendo en otro ser semejante, en otro congénere, ¿no?
Se habían hecho ya estudios que relacionaban este área en concreto y vieron cómo manipulando farmacológicamente que inhibiese solamente ese área del cerebro, pues eso se dejaba de producir esa conducta empática. Y hablaban, fíjate, de que esto pues es una zona en la que quizá pueda haber unas alteraciones neurológicas que puedan explicar pues casos de conducta antisocial o casos de psicopatía en la que se tiene realmente carencia de empatía, a lo mejor precisamente por esos fallos en esta zona que te impide que tengas esa identificación con ese congénere tuyo que está teniendo problemas y que por lo tanto no dejes de emitir conductas que los seres humanos las consideraríamos como conductas antisociales y sería diagnosticado pues con un caso de psicopatía o algo similar, ¿no? o de conducta o de trastorno límite de la personalidad, que son las patologías que suelen estar asociadas a estos comportamientos antisociales, ¿no? Me parece interesante otro punto más en el que vemos cómo los animales realmente tienen conductas muy similares a las nuestras, nuestros primos mamíferos, aunque sean un poquito alejados en la escala filogenética, como son las ratas con respecto a nosotros, pues tienen esas bases neurológicas que están detrás, su activación está detrás de las conductas empáticas, igual que tenemos nosotros, ¿no? Y cómo también entre ellas se modulan, igual que entre nosotros se modulan, ¿no? Si algo nos da mucho beneficio y sabemos que causa un mal, pues alguien ha renunciado al móvil por saber que los niños de coltán lo pasan como lo pasan, ¿no? En las minas de coltán, y todos lo tenemos en nuestro móvil, es decir, eso está muy fuera de las 3 bolitas de comida diferenciales que les da la palanca preferida y que no estoy dispuesto a renunciar a ellas aunque eso cause un daño, incluso minimizar el daño. Otra cosa también que vieron estos investigadores es que la conducta empática también se producía más fácilmente si la rata previamente había sufrido también un shock en las patas, un electroshock en las patas, un foot shocker. Había pasado por lo que ve que pasa a la otra cuando le da a la palanca, ¿no? Si ella había experimentado en sus carnes el mismo dolor, también se identificaba más fácilmente en la otra, y eso también creo que es bastante humano, ¿no? En fin, bueno, pues yo creo que ya hemos llegado a la hora, ya hemos comentado muchas cosas interesantes. Espero que lo paséis bien, aprovechad estas fiestas para, ya os digo, para disfrutar del dolce far niente y de apoyar, si podemos, el comercio de barrio en estas compras navideñas. Disfrutad de este momento, por lo menos, de reencuentro y de darle más importancia a las relaciones interpersonales de las que le damos durante el resto del año. Por lo menos para eso deben servir estas vacaciones navideñas. Nada más, os espero después de Navidades, espero que lo paséis muy bien. Hasta otra. Voy a parar la grabación.